Buenos días, mis queridos hermanos de la Primera Iglesia Bautista de Ponce. Te habla el hermano Joaquín Lavoy para acompañarte en la clase bíblica en esta mañana. Seguimos en el libro del discípulo Salud Integral en esta edición especial y estamos en la primera unidad. De hecho, esta es la última clase de la primera unidad, la autoestima. La lección es la número 4, somos fortalecidos. Y la encontramos en Lucas capítulo 9, versos 51 al 62, sobre la fortaleza de Dios que viene de lo alto. Juan 16, 32 es un texto de oro y lo que nos señala que la hora viene y ha venido ya cuando se es esparcido. El Señor está hablando a sus discípulos cuando ellos iban a ser esparcidos en Jerusalén y lo iban a dejar solo. Mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Bendita sea su palabra. El objetivo es distinguir entre los conceptos de soledad y desolación, analizar qué percepción tenemos de lo que es soledad y de lo que es estar solo. Analizar la relación entre autoestima y la soledad en un episodio específico en la vida de Jesús cuando él encamina a Jerusalén. El objetivo también menciona qué actividades y tareas podemos hacer en los momentos de soledad para beneficio nuestro o beneficio de otras personas. Vamos a identificar los diversos momentos de la vida en que se puede experimentar sentimientos de desolación, que no es lo mismo que soledad. Y menciona la relación de la oración, cómo la oración mejora nuestra autoestima y cómo nos ayuda a lidiar con los sentimientos de desolación. Soledad es la carencia voluntaria o involuntaria de compañía, pesar y melancolía que se siente por la ausencia, la muerte o pérdida de alguien o de algo. Eso es soledad, cuando perdemos o estamos solos. Desolación es una sensación de un vacío provocado por una angustia, un dolor, una tristeza. Y bíblicamente hace referencia cuando el ser humano se encuentra afligido, desconsolado porque cree que ha sido abandonado por Dios. Y en esos momentos la oración y refugiarnos en la palabra de Dios, especialmente en los salmos, vamos a encontrar cómo nos ayuda a lidiar con la desolación. En la experiencia de vida de rey David, los múltiples episodios negativos que tuvo en su vida lo ayudaron a escribir tantos salmos preciosos de alabanza, en la cual nos ayuda a nosotros también cuando nos sentimos desolados, cuando nos sentimos que Dios nos ha abandonado, que no está con nosotros. Los salmos, una herramienta sólida y eficaz junto con la oración para ayudarnos a lidiar con ello. Este sentimiento de abandono consiste en un estado anímico en el cual la persona demuestra estos estados de angustia, los cuales son expresados mediante la sensación de que no le importo a nadie o que seré abandonada o abandonado. Sentimiento de abandono. El significado que damos a la palabra soledad o el estado de permanecer solo va a depender en gran medida de lo que hemos aprendido acerca de ello. ¿Qué significa esto? Esto significa que, por ejemplo, si de niño tú aprendiste que no era seguro estar solo, que debiera siempre estar acompañado de un adulto, tu perspectiva de la soledad no va a ser positiva, porque siempre tiene que estar acompañado, nunca puede estar solo. A su vez, si permanecía solo o sola como castigo, ya encima acompañado de una serie de palabras ofensivas, es probable que hayas
introyectado que permaneces solo o sola por tu causa, por aspectos negativos de tu persona, que te lo mereces estar solo. Por eso te castigaban. Así que si esas experiencias han estado en nuestras vidas, pues tenemos que reflexionar y evaluar este texto bíblico en esta mañana, en donde nuestro modelo por excelencia, el Señor, nos ayuda a valorar que la soledad no siempre es negativa, que hay momentos de soledad positivos, aprovechar esos tiempos a solas, disfrutar de esos espacios de la mejor manera posible. Esto puede ser un tiempo beneficioso para desarrollar y solidificar una autoestima positiva. Jesús tenía una misión muy especial que cumplir, que le había sido dada por Dios. Tenía que ir a Jerusalén para enfrentar las autoridades políticas, como Poncio Pilato, y las religiosas del Sanedrín. En esta mañana vamos a ver que el mejor camino para llegar al conocimiento de Jesús no es el de la investigación, el de los libros, sino el de la fe. Aunque esa fe, como decía el pastor Samuel en la mañana de ayer, aunque sea monolítica, tiene rajaduras. La fe puede tener quebraduras, así, pero es definitivo el mejor camino para llegar a Jesús. Nuestra fe. Caminamos por fe, no por vista. El evangelio que vamos a estudiar esta mañana de Lucas o San Lucas fue escrito alrededor del 59 al 75 después de Cristo. Y el tema es Jesús, el Salvador del mundo. O sea que escribe Lucas, el médico amado, como le llamaba Pablo, quizás algunos 30 años, 25 a 30 años después de la muerte del Señor. Pablo en Colosenses capítulo 4, 14 le llama a Lucas el médico amado. Lucas es griego, no es uno de los discípulos del Señor, no es uno de los apóstoles. Sin embargo, escribió uno de los evangelios porque era una mente analítica, una mente científica, histórica, y escribe dos de los libros más importantes en el Nuevo Testamento, que es el Evangelio según Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estos dos tratados los escribe este varón. Pablo le llamó el médico amado porque lo acompañaba en los viajes misioneros. Lucas capítulo 1, verso 1 dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden el excelentísimo Teófilo, y la segundo tomo, que es el libro de los Hechos. Lucas 1:4 dice, para que conozca lo sólido de estas enseñanzas, de este catequeo o catequesis, enseñanza que has recibido. En el análisis de la escritura vamos a estar en el texto bíblico esta mañana, Lucas 9, versos 51 al 62, pero obviamente vamos a tener que ir a otros versos, ¿verdad? De hecho, vamos a encontrar que Lucas narra varias ocasiones que Jesús se retiró a orar por largo tiempo antes de tomar la decisión de ir a Jerusalén. Era un hábito, ya era una disciplina que el Señor practicaba, y esta ocasión nos hace referencia que para nosotros es de beneficio practicar la disciplina de la oración, que nos ayuda a mejorar nuestra autoestima,
nos fortalece. Somos fortalecidos mediante la oración. Lucas 5:16 dice que Jesús se retiraba a lugares desiertos, apartados. No puede orar en medio de un revolú de gente. Lucas 6:46 cuenta que en una ocasión pasó toda una noche orando. Lucas 9:28 dice que Jesús subió a orar con Pedro, Juan y Jacobo, su círculo más íntimo. Pedro, la roca, y Juan y Jacobo, los hijos del trueno. Lucas 9:18 dice que un día, mientras Jesús se apartó para orar, le preguntó a los discípulos que estaban con él: ¿quién dice la gente que soy yo? Así que él se apartó a orar. El Señor se apartaba a orar continuamente. Lucas 9:22 dice: también les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, los escribas, y que muera y resucite al tercer día. Lucas 9:23. Aquí Jesús establece las condiciones de servicio para los que quieran ser sus seguidores. Escucha bien, los que queremos ser seguidores del Señor, hay unas condiciones, y en Lucas 9:23 el Señor las establece. Vamos allá. Mira lo que dice el texto. Decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. 2, tome su cruz cada día y entonces sígame. Así que hay 2 requisitos. Te tienes que negar a ti mismo y tienes que estar dispuesto a cargar esa cruz cada día. Uno tiene que negarse a sí mismo, es ignorar nuestra misma existencia. Si vamos a ser seguidores de Cristo, tenemos que decirle que no a nuestro yo. El Señor es primero. Que en todo Cristo tenga el primado. Por eso ese es el logo que hay en nuestro bello templo. Que en todo Cristo tenga la primacía, el primado. No es nuestro yo. Cada uno tiene que cargar con su cruz. Es la segunda. El cargar la cruz quiere decir estar preparado a arrastrar lo que venga por lealtad a Jesús. Quiere decir estar dispuesto a llevar un estilo de vida de sacrificio a causa de nuestra fidelidad a Él. Lucas 9:23. Y a todos les decía: si alguno quiere seguirme, niéguese. La palabra griega apartenomai. Y asimismo tome su cruz cada día y sígame. Aparneomai significa negarse completamente, que se conoce una persona. Yo no me conozco a mí mismo porque soy nueva criatura en Cristo. Desconocer, rechazar, abstenerse, negarte todas aquellas cosas que te gustaban, pues ahora en Cristo no. Aparneomai, niéguese a sí mismo. El 24, todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Si alguno viene a mí, no renuncie a su padre y a su madre. Esto nos va a ayudar a entender los versos que vamos a leer posteriormente en el capítulo 9, verso 51 en adelante. Pero ahora en Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí, no renuncie a su padre y a su madre, a su mujer, su hijo, hermano, hermana, ni siquiera, y esta es la clave, a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Esto es un texto que nos choca, pero en realidad lo que el Señor está poniendo, porque como a nuestros padres y nuestras madres, esposa, mujer, hijo, hermano, hermana, las queremos tanto, pero Él lo lleva al punto máximo, que ni a mi propia vida no puedo ser discípulo del Señor si yo no renuncio a Él. Él tiene que tener la primacía. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. El que no quiera seguir al Cristo de la pasión, tampoco podrá seguir
al Cristo de la gloria. Óyelo bien, el que no quiera seguir al Cristo de la pasión, cargando su cruz, tampoco podrá seguir al Cristo de la gloria en su resurrección. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Lucas 9:25, porque de qué le sirve a uno ganarse todo el mundo si se destruye o se pierde a sí mismo. ¿De qué nos sirve ganarnos todo si nos destruimos a nosotros mismos? Si alguno se avergüenza de mí, de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. Por lo tanto, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Le está diciendo Timoteo, Pablo a Timoteo, que no se avergüence ni del Señor, ni se avergüenza de su maestro, de Pablo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta palabra es fiel. Si morimos con él, también viviremos con él. Aleluya. Si morimos con Cristo, también viviremos con Cristo. Pero en verdad les digo que algunos de los que están aquí no morirán hasta que vean el reino de Dios. Esto el Señor lo dice porque allí estaba Pedro, Pedro, Juan, Jacobo, que es Santiago, el hermano, ¿verdad? Dice que como 8 días después de haber dicho esto, de que no iban a morir hasta que no vieran el reino, subió al monte a orar y se llevó a estos tres. Y allí, mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro, su vestido se hizo blanco, resplandeciente. Aparecieron entonces 2 hombres y conversaban con él, nada más y nada menos que Moisés y Elías, la ley y los profetas, que rodeados de gloria hablaban de la partida de Jesús. O sea, que eso era lo que estaba, ese era el tema a discutir, el momento de la partida de Jesús, y por eso que Jesús tiene que ir a cumplir en Jerusalén. Así que mi hermano, rechaza todas las excusas. Mira, aquí hay 3 aspirantes. Además de Jacobo y Juan, hay 3 más que vienen con distintas excusas. Lucas 9:51 dice que se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba. Así que resolvió con firmeza. Dirigió su rostro hacia Jerusalén. Resolvió con firmeza dar cara y moverse hacia Jerusalén. Dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Esto es una frase hermosa, de un alto contenido poético. Describe la valentía de Jesús, quien le dio cara a la situación con valentía, arrojo e integridad. No debemos perder de vista que una vez tomada la decisión, muchas personas se atravesaron en el camino de Jesús, empezando por los hermanos, los hijos del trueno. Algunos lo hicieron de buena fe, otros con agendas ocultas, pero todos terminaron entorpeciendo la misión. Hay una aldea samaritana que rechaza a Jesús. Dice que se acercaba el tiempo en que Jesús había de ser recibido arriba, en los cielos. Así que resolvió con firmeza dirigirse a Jerusalén. Envió mensajeros delante de él. Ellos entraron en una aldea samaritana. Recuerden que los samaritanos y los judíos no se llevaban, para prepararle todo. Aquí vemos, ellos están acá en la Galilea, acá arriba,
tienen que descender hacia Jerusalén. Hay dos caminos: atravesar Samaria para llegar a Jerusalén o ir por la Transjordania, que es, si este es el lago de Galilea, lago de Nazaret, este es el río Jordán, pues ellos llegaban aquí, cruzaban hacia las 10 ciudades, que es la Decápolis, y caminaban por la Transjordania, que era un camino más largo para luego llegar a Jerusalén. Total, para no pasar por la tierra de los samaritanos. Pero el Señor, con toda la intención, cruza la tierra de los samaritanos, y entonces los que allí no lo recibieron porque se dieron cuenta de que la intención era ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, que eran dos fósforos, Jacobo y Juan, los hermanos, los hijos del trueno, dijeron: Señor, ¿quiere que mandemos que caiga fuego del cielo, como hizo Elías, para que los destruya? ¿Cuántos hermanitos así tenemos en la iglesia que rápido quieren fuego del cielo para que destruya al que no piensa igual que yo? Pero Jesús se volvió y lo reprendió. Oye bien, Jesús reprende esas actitudes y les dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. ¿Cómo van a estar pidiendo que destruya a los samaritanos? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a quitarle la vida a nadie, sino a salvársela. Y entonces se fueron a otra aldea. ¿Qué enseñanza? Tuvieron 3 años con el Señor para aquí para abajo y todavía ya al final de su ministerio todavía tenían esos resabios. Mientras seguían su camino, alguien les dijo: Señor, yo te seguiré. Fíjate que es alguien le dice al Señor, el Señor no lo llama: a donde quiera que tú vayas. Entonces se le acercó un escriba, dice Mateo, y le dijo: Maestro, yo te seguiré donde quiera que vayas. Así que aquí en Lucas dice alguien. Mateo lo señala como un escriba, como una persona que conocía la escritura. Jesús le dice: las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Su consejo al primero fue: antes de hacerte seguidor mío, considera lo que te va a costar, considera lo que te cuesta venir a Cristo, ser seguidor de Cristo. ¿Qué cosas tienes que dejar de tu vida, de tu viejo hombre? ¿Qué cosas tienes que dejar? Y a otro le dice, fíjate que aquel se acercó al Señor y habló. Aquí el Señor se acerca a alguien y le dice: sígueme. Y aquel le respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Ve bien lo que dice aquí: enterrar a mi padre. Lo más probable es que los padres no se habían muerto. Es lo que quiere decir es: después que los viejitos se mueran, entonces yo te voy a seguir. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Aquí el Señor no le está diciendo que si los papás se murieron, que no lo fuera a enterrar. Lo que le está diciendo, y es lo que se entiende por los comentarios bíblicos, que ellos no habían muerto. ¿Qué es lo que le está diciendo? Es que deja que los muertos en espíritu entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Efesios 2:1 dice: a ustedes Él les dio vida cuando estaban como muertos en sus delitos y pecados. Por eso es que aquí el Señor les dice: deja que los muertos en sus delitos y pecados entierren a sus muertos. Ve y anuncia el reino de Dios. Cuando estamos lejos de Cristo, estamos muertos en delitos y pecados. Por eso es que entonces el Señor le dice a esta persona: deja que los muertos en espíritu entierren a sus muertos. Lo que le dijo Jesús al segundo suena duro. Lo más seguro es que el padre de aquel no estuviera muerto. Probable que le quisiera decir:
Te seguiré cuando se me haya muerto mi padre. Lucas 9:61. Otro también le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Este estaba más presto. Este ya no es déjame enterrar a los viejos cuando mueran, sino déjame ir a casa, despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dice, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. ¿Qué quiere decirle esto? ¿Qué le está diciendo el Señor? Fíjate que cuáles eran había que negarse a sí mismo, los requisitos para seguirlo, negarse a sí mismo, tomar la cruz cada día y seguirlo. Pues aquí el Señor le está diciendo, si tú me vas a seguir y vas a estar mirando hacia atrás, el surco que vas a hacer es bien virado. No va a ser un surco recto. Le dice a usted, el que está arando no podrá jamás hacer un surco derecho. Si se vuelve a la cabeza y está mirando atrás. ¿Y qué es mirar atrás? Mirar tu vida pasada, volver a hacer las cosas que hacía antes. Por eso es que el que pone la mano en el arado no puede mirar atrás, porque jamás vamos a hacer un surco derecho. Algunos tenemos el corazón en nuestra vida pasada. Esa vida antes de venir a Cristo, siempre mirando hacia atrás. Pues así no vamos a poder progresar ni fortalecernos en el Señor. Es interesante porque Eliseo dejó la yunta y corrió tras Elías, dice Primera de Reyes 19:20, y le dijo, permíteme despedirme de mi padre y mi madre. Fíjate que Eliseo no le dice a Elías, permíteme enterrar a mi padre, despedirme, besarlo a mi padre y mi madre, los beso y vengo y te sigo. Y Elías le dijo, sí, puedes ir, yo no te lo voy a impedir. O sea que hay que entender qué es lo que el Señor le está diciendo. O sea que no piensen que esto que el Señor le dice, de que no puedes ir a enterrar a nadie, no. Entiende, vamos a entenderlo desde el punto de vista de esos muertos espirituales. Y a este lo vamos a entender desde el punto de vista que el Señor lo que le está diciendo, si vienes con estas ideas de entrar al Evangelio, entrar en la vida cristiana, pero vas a estar mirando para atrás, pues nunca vas a progresar, no vas a ser un cristiano maduro nunca. Así que, ¿te conformas o te transformas? Eso es lo que el apóstol Pablo nos dice en este texto. ¿Te conformas o te transformas? ¿Y cómo nos vamos a transformar? Conformarse es quedarse uno como estaba, sin progresar en el Evangelio. Transformándonos, vamos a ir transformando día a día. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este mundo. No nos podemos conformar, sino transformaos, metamorfó por medio de la renovación de vuestro entendimiento, del nous, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Teleios es perfecta, lo final, lo ya pulido. Tenemos que ser cristianos pulidos. Tenemos que cambiar la mente, la forma de pensar. Eso es lo que quiere decir renovando el entendimiento, renovando lo que yo pensaba antes que era bueno. Ahora yo sé en Cristo que no es bueno. Y me voy transformando, esa es la metamorfosis, ¿verdad? El nous es el entendimiento, la mente, mis pensamientos. El teleios es ser completo, maduro, un cristiano perfecto. En la traducción en lenguaje actual dice, y no vivan como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere y decir todo lo que es bueno, todo lo que es agradable
y todo lo que es perfecto. Así que transformándonos. Así que volviendo a la lección, en varias ocasiones Jesús se retiró a solas a orar por largo tiempo antes de tomar la decisión de ir a Jerusalén. Y eso es lo que la lección de hoy nos está enseñando. Hay que ir a aprovechar los retiros a solas. El estar solo puede ser positivo y lo podemos transformar si lo dedicamos a orar. Y ante la gran encomienda debía prepararse a solas. ¿Para qué? Para fortalecer su espíritu. La oración nos fortalece, eleva nuestra autoestima y nuestra relación con el Padre Celestial. Así que los momentos en soledad nos permiten tener espacios de silencio para la oración, para la lectura de la Biblia y la alabanza al Señor. Tenemos espacios libres de interferencia para el descanso pleno. Tener tiempo para desarrollar una intimidad con Dios para fortalecernos en Él y recibir su dirección. Resumiendo entonces la lección, cuando escudriñamos la palabra de Dios, encontramos muchas promesas que afirman que Él permanecerá a nuestro lado. Nos alcanzará con su paz, su amor y su misericordia. Vamos a buscar todas esas promesas que hay en la Biblia, empezando por esas promesas bellas que hay en los Salmos. Por lo cual, aún si no estamos rodeados de personas, aunque estemos solos, Dios está con nosotros. ¿Sabes cuándo? Siempre, siempre, siempre. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Al igual que Jesús, vamos a experimentar diversas adversidades, pero como estos que se le pusieron, empezando por los discípulos, que me imagino que lo desestabilizaron con querer el fuego para matar gente porque no pensaban como ellos. El Señor tu Dios es el que va contigo, dice en Deuteronomio 31:6. No te dejará ni te desamparará. El Señor tu Dios, óyelo bien, mi hermano, es el que va contigo, mi hermana. El Señor está contigo. Moisés, Samuel, David, Daniel, Esther, Ana, son algunos personajes bíblicos que apartaban tiempo para desarrollar su intimidad con Dios. Todos tenían encomiendas importantes. Su autoestima y su seguridad pudieron en ocasiones haberse visto laceradas. Sin embargo, el tiempo de oración fue evidente en sus vidas y esto lo llevó a fortalecerse en el Señor. Recuerden a Esther la semana pasada, cuando se fue en ayuno y oración por la encomienda que tenía y puso a todo el mundo en ayuno y oración. La doctora Ruth Calderón, en su libro Mi altar sagrado, recomienda habilitar un espacio en el hogar para diariamente solo, separado y presentarnos a Dios en oración. Calderón nos dice, si quieres tener éxito y prosperar en todas las áreas de tu vida, tienes que meditar en la palabra de Dios, pero más aún tienes que asumir el gran y mayor reto de orar, hablar con Dios en su lugar sagrado dentro de tu hogar, y no solo serás edificado y bendecido tú, sino tus hijos. Oramos. Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra que es lumbrera para dirigirme en todo momento, incluyendo cuando estoy solo o sola, cuando me abruman los momentos de desolación, que no siento tu presencia. Nunca has apartado tu mirada de mí. Perdóname cuando en ocasiones he dejado de hablarte y no he dedicado un tiempo de calidad a nuestra relación. Hoy reconozco que el tiempo de oración me acerca a ti y me permite experimentar tu presencia en mi vida.
Tú me fortaleces, Señor. Tú me haces sentir seguro, confiado, y hoy me comprometo a separar más tiempo para ti. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga. La segunda unidad comienza la semana que viene. Se titula El perdón. Ya dejamos la unidad de la autoestima. Ahora vamos a entrar en el perdón. Y la lección la semana que viene en Génesis capítulo 45, versos del 1 al 15. El perdón nos libera. El perdón nos libera. Génesis 45 del 1 al 15. Génesis 45, 7 es el texto de oro y dice que Dios nos va a dar una gran liberación. Desde la primera iglesia bautista de Ponce te habló el hermano Joaquín Lavoy. Estos son los teléfonos, el correo electrónico, nos puedes conseguir en YouTube, en Facebook, y bendiciones para todos de parte de la iglesia y de la pastora doctora Magda Aguirre, nuestra pastora general. Dios les bendiga, Dios les guarde.